¿Cuál es la situación más aterradora que has vivido con un extraño? Bienvenidos a la parte 7 de historias aterradoras con extraños que ha contado gente en Reddit. Hoy vamos a leer historias que te dejarán los pelos de punta. Antes de empezar con las historias voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido en el que en estos vídeos me maquillo mientras leo historias que ha contado gente en Reddit, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y recordaros, anunciaros que hemos vuelto en el podcast Paranormalmente Hablando, que os lo dejaré por la descripción. Y ahora ya empecemos con la primera historia. La primera historia se titula Dios dijo que yo le pertenecía. Esta historia le sucedió a una chica a la que llamaremos Mari. Ella trabajaba en un pequeño puesto de café con ventana para autoservicio, a unos 30 minutos de Seattle. Había estado trabajando allí durante un año. Todos los días de la semana le tocaba el turno de cierre y los sábados el turno de apertura. En sus 7 años de experiencia como barista nunca se enfrentó a una situación que la hiciera sentir en peligro, a pesar de haber escuchado numerosas historias de baristas de la zona que sufrieron agresiones y momentos de mucho peligro. Ella se consideraba afortunada de no tener que estar entre ellos. Lamentablemente, el día de su cumpleaños cambiaría. Todo comenzó un jueves 7 de noviembre. Eran las 6:45 de la tarde. Mari se estaba preparando para cerrar el puesto, como de costumbre. Era muy raro que pasaran clientes después de las 6:30 y por eso se sobresaltó un poco cuando levantó la vista de la máquina de café expreso que estaba limpiando y vio a un hombre alto de pie detrás del cristal de la ventana que tenía a su lado, que era la ventana de autoservicio. Para aumentar la alarma de Mari, el sujeto no hizo ningún ruido al acercarse al puesto y no intentó llamar su atención una vez que llegó. En cambio, se quedó detrás de la ventana en completo silencio, con un torpe intento de sonrisa en el rostro. Al principio, Mari ni siquiera estaba segura de que fuera un cliente y pensó, tal vez es algún vagabundo que quiere café o agua gratis. Pero no, el hombre parecía bastante bien cuidado, tenía la ropa limpia y parecía que tenía una buena higiene en general. Por razones de seguridad, ella prefería abstenerse de atender a clientes al anochecer, cuando ya llegaba esa hora de cerrar, pero como el sujeto ya sabía que ella lo había visto, o sea, hicieron contacto visual, las reglas de un buen servicio al cliente exigían que al menos lo saludara. Así que a regañadientes decidió atenderlo. Buenas noches, ¿qué desea?, le dijo. En lugar de pedir algo, el sujeto se presentó como Nikolai. Le dijo, hola, soy Nikolai. Tenía más o menos la misma edad que Mari y más allá de un ligero acento de Europa del Este, su inglés era bueno. Sin embargo, Mari dice que sus ojos eran desconcertantes. Su mirada le causó malestar en el estómago. La intuición la estaba alertando de que algo en Nikolai estaba muy mal. Todas las posibles señales de peligro comenzaron a aparecer en su mente y no podía quitarse de encima la profunda sensación de oscuridad que provenía de ese sujeto. Sentía como una maldad en él que no podía ignorar y pronto descubriría por qué se sentía así. Después de saludarlo tan educadamente como pudo, Mari comenzó a preparar la máquina para hacerle una bebida. Sin embargo, él no parecía saber qué quería pedir. Mari le preguntó 2 veces, ¿qué te preparo? Pero después de unos segundos de silencio se hizo evidente que Nikolai no estaba ahí para un café. Y él, en lugar de contestarle qué quería, cuál era su pedido, comenzó una charla informal. Le preguntó de dónde eres, cuánto tiempo llevas trabajando en este puesto y otras cosas. Mari daba respuestas breves y abruptas, esperando que su tono le diera a entender a Nikolai que no estaba interesada en continuar una conversación, y después de una larga pausa, Nikolai preguntó, ¿tienes novio? Y Mari, ya un poco cansada de toda la situación, porque estaba a punto de cerrar, de repente aparece este hombre que no es un cliente, ella ya estaba algo incómoda y secamente le respondió no. En ese momento Mari estaba lista para terminar esa conversación, así que le dijo que necesitaba terminar de cerrar para poder irse a casa. Al oír esto, Nikolai se alejó de la ventana en la que estuvo parado, pero no sin antes mencionar que estaba
ansioso de volver a verla. Pasó un minuto más o menos antes de que Nikolai desapareciera de su vista. Sin embargo, el instinto le decía a Mari que él no estaba muy lejos. Podía sentir su energía oscura cerca y sabía que la estaba observando desde algún lugar más allá de su línea de visión. Con cautela, cerró la ventana, trabó la puerta y caminó hacia su coche tan rápido como pudo. Y no pasó más. Al día siguiente, Mari olvidó este encuentro que tuvo con Nikolai y fue a trabajar como de costumbre. El transcurso del día fue completamente normal, como siempre, hasta que se hicieron las 7 de la tarde. Una vez más, Mari estaba a punto de cerrar su turno y cerrar el puesto. Casi había terminado de cerrar la caja registradora cuando un breve movimiento del exterior del puesto llamó su atención. Giró la cabeza hacia el área en cuestión y allí, a plena vista, tanto de Mari como de las cámaras de seguridad, estaba de nuevo Nikolai. El estómago de Mari se revolvió, le comenzaron a temblar las manos cuando cruzó la mirada con él. Mientras él sonreía de forma depredadora, la saludó con la mano y luego de dar algunos pasos, abrió la ventana frente a él. En lugar de esperar a que ella cruzara la pequeña distancia dentro del puesto y la abriera como debía hacerse. O sea, Nikolai fue quien abrió la ventana que tenía que abrir ella. Aunque no lo hizo de manera agresiva, había algo amenazante en que escogiera hacer eso. Es como si tú vas, yo qué sé, yo por ejemplo, ahora ya no voy al McDonald's, no me gusta nada, pero antes iba bastante al McDonald's y en el Macauto es como si yo me paro y salgo del coche y abro la ventana en lugar de esperar a que la abran ellos, que son quienes la tienen que abrir. Es bastante agresivo ese gesto. Evidentemente aquella actitud hizo que Mari se sintiera bastante insegura. Se quedó petrificada por un momento, pero cuando pudo recuperar la compostura, se aclaró la garganta y le dijo con la mayor firmeza posible que estaba fuera de horario y que no podría atenderlo porque la máquina ya estaba limpia y la caja registradora ya estaba cerrada. Así que básicamente le dijo en un tono firme e indirectamente que se fuera de ahí porque no iba a atenderle. Nikolai sonrió todavía más y le dije, está bien, es que no vine a buscar café, vine a por ti. Al oír esto, Mari notó un cambio de la energía que se estaba generando entre los dos. El miedo que antes la dominaba se transformó de repente en irritación y roja de la rabia que sentía, le contestó, no me importa a qué hayas venido. Tendrás que esperar hasta mañana porque está cerrado. Tienes que irte. Nikolai se rió un poco antes de levantar ambas manos en señal de rendición. Hizo como está bien, pero tras decir esto no se fue. En lugar de irse se centró más en Mari, no dejaba de mirarla y le dijo, entonces te veré mañana, en un tono que parecía de amenaza. Él se dio la vuelta y se fue y cuando estuvo lejos de la vista de Mari, ella corrió hacia la ventana, la cual cerró con seguro. Y de nuevo, aunque no podía verlo por alrededor, sabía que él estaba cerca desde algún punto observándola. Salió del puesto y se subió a su coche y se fue para casa, pero a diferencia del día anterior, que llegó a su casa y se olvidó de todo el encuentro, esta vez se quedó muy inquieta y ni siquiera podía dormir bien. La mañana siguiente era sábado, que era su día, que era su cumpleaños justamente, y en los sábados, como he dicho al principio, no le tocaba cerrar, sino que le tocaba abrir. Así que se levantó, se vistió rápidamente y sobre las 5 de la mañana se dirigió hacia su puesto de trabajo para abrir. Durante las primeras horas de su turno todo fue como de costumbre. Era noviembre, así que amanecía un poco tarde. El sol salía bastante tarde, pero a eso de las 8:30 el sol salió. Justo en ese momento pudo ver un coche acercarse que le pareció familiar. Adentro reconoció a su exnovio Ronald. Eso le pareció bastante extraño, ya que con él no había terminado en buenos términos, porque a los 6 meses de su relación él le fue infiel, por lo que él sabía que ella trabajaba allí, que era su cumpleaños y si no habían acabado bien, ¿por qué estaría allí? Ronald detuvo su coche en la ventana de autoservicio donde estaba ella. Mari le preguntó que qué hacía allí y él le contestó, sé que no soy alguien a quien quisieras ver hoy, pero quería pasar a desearte un feliz cumpleaños y ver cómo estás.
justo cuando Mari estaba a punto de agradecerle este gesto e informarle de que exactamente a él no quería verle, notó a otra persona a unos metros de distancia acercándose al puesto a pie, Nikolai. Mari se puso pálida y le susurró a Ronald que necesitaba que se quedara allí con ella, incluso si otro cliente se detenía detrás de él. Ronald se dio cuenta del miedo de Mari en sus ojos y aceptó quedarse. Entonces Mari se concentró, respiró profundo y se preparó para recibir por tercera vez a Nikolai. Se dio la vuelta, se acercó a la ventanilla por la que venía Nikolai y lo notó como si hubiera llorado recientemente. Sin tener en cuenta su evidente estado emocional, ella le informó que debía irse ya que no iba a atenderlo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Nikolai la interrumpió con un grito y le gritó: «Ya no necesito esto, puedes quedártelo», y le arrojó su pasaporte ruso por la ventana. Mari lo cogió confundida y le preguntó ¿por qué ya no necesitas esto? Y Nikolai le respondió: «Simplemente no lo haré», y se quedó ahí de pie mirándola con intensidad. Mari se quedó quieta como una estatua, no entendía nada. Y Mari miró hacia donde estaba Ronald y Ronald tenía cara de ¿qué está pasando? Y Mari le hizo una mirada de que estaba asustada y necesitaba que interviniera. Ronald lo entendió y se bajó de su coche, y mientras Mari volvió a fijar su mirada en Nikolai, quien ya no tenía una cara como de estar triste, sino que esta cara había sido reemplazada por una mirada de locura total. Y de repente Nikolai le dijo: «Dios ha venido y me dijo anoche en mis sueños que serás mi esposa. Eres mi esposa, eres mía, para mí». Y su mirada se transformó de locura a una mirada sádica. Mari sintió que el corazón se le saldría del pecho y quería salir corriendo de su puesto de trabajo, mientras Nikolai seguía repitiendo: «Eres mi esposa, eres mía. Ven conmigo ahora mismo». En ese momento Nikolai puso las manos en la ventanilla e intentó hacer como el gesto de entrar. Al darse cuenta de lo que estaba intentando, Mari cerró la ventana de golpe y se echó hacia atrás después de poner el pestillo. Él la miró de manera que le heló la sangre, y en ese momento Nikolai comenzó a gruñir como si fuera un animal mirando a Mari, y se movió hacia la parte de atrás del puesto donde estaba la puerta para entrar al establecimiento, el cual estaba cerrado porque a esa hora solo estaba abierto el puesto de autoservicio. Y Mari empezó a escuchar un pitido y era Nikolai intentando adivinar la clave para entrar. Mari pensó que no existía posibilidad de que él pudiera adivinar el código de 4 números, y por un instante se sintió segura por pensar que eso era básicamente imposible. Incluso en voz baja dijo: «No va a ser tan fácil», pero se comería sus palabras. La tranquilidad de la chica pasó al pánico más absoluto cuando escuchó el sonido del teclado electrónico indicando que se había introducido el código correctamente, seguido de un fuerte y pesado golpe de la puerta. Comenzó a temblar y a escuchar cada paso que daba Nikolai hacia el área donde estaba ella, y entonces entró en su área. Ella pegó un grito mientras Nikolai agarró fuertemente el cuchillo más grande que Mari jamás había visto. Y en ese momento que Mari estaba en un estado de lucha y huida, no pensó, solo actuó. Independientemente de lo que Nikolai tenía planeado hacerle, y al recordar que Ronald seguía de pie junto a su coche, al otro lado del puesto, Mari corrió hacia la ventana y le gritó desesperadamente su nombre. Y le dijo que Nikolai tenía un cuchillo. Para ese punto Nikolai estaba a no más de 6 metros de ella y comenzó a dar pasos lentos hacia su dirección. Cuando estaba a punto de llegar a ella, entró Ronald, quien lo cogió por el cuello y empezaron a forcejear. Ronald lo tenía cogido por el cuello y le gritó que no intentara soltarse porque lo estrangularía hasta matarlo. Sorprendentemente, Nikolai permaneció quieto. Mari pateó el cuchillo de su mano y luego llamó a la policía.
La policía llegó al cabo de bastante rato. Mari dice que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos minutos. Toda la zona de repente estaba invadida por agentes y al menos 6 policías se abalanzaron encima de Nikolai, lo levantaron y lo llevaron hacia un coche patrulla. Nikolai comenzó a decirle a los agentes de policía que Mari era su esposa y que Dios le había dicho que ella estaba destinada para él y que por eso había hecho lo que había hecho. Así que básicamente les dijo que simplemente hizo lo que Dios le pidió. Afortunadamente esta historia acabó bien y afortunadamente el exnovio de Mari estuvo ahí esa mañana justo porque era su cumpleaños y fue a felicitarla. Si él no hubiera estado allí, no sabemos lo que hubiera pasado. La siguiente historia se titula El hombre sonriente. Esta historia creo que la conoce bastante gente porque se convirtió en una creepypasta, pero en realidad le sucedió a alguien. Hace unos 5 años, el protagonista de esta historia, a quien llamaremos Nelson, vivía en el centro de una importante ciudad de Estados Unidos. Él siempre fue una persona nocturna, así que a menudo cuando se aburría, por la noche, cuando su compañero de piso se iba a dormir y él se encontraba sin nada que hacer, decidía salir a dar largos paseos por la ciudad. Durante 4 años caminó solo, completamente solo, por la ciudad por las noches, por lo que nunca tuvo motivos para sentir miedo de estos paseos. Siempre bromeaba con su compañero de piso de que la gente de la ciudad, los traficantes, etc., eran muy educados porque nunca nadie lo atracó ni nada por la noche. Sin embargo, estas bromas dejarían de ser graciosas cuando llegó una noche que lo cambiaría todo. Era un miércoles a las 2 de la madrugada. Nelson estaba caminando por la noche, había salido a dar uno de sus paseos nocturnos y estaba paseando por cerca de un parque que siempre normalmente estaba vigilado por la policía. Recuerda que esa noche el parque estaba demasiado tranquilo, muy solitario, despejado, tampoco había muchos coches transitando por la calle, así que básicamente el paseo que estaba dando era completamente solitario porque no había nadie. Tras recorrer el parque, Nelson giró por una calle lateral para disponerse a regresar a su apartamento, cuando lo vio por primera vez. Al final de la calle, en su lado de la acera, vio la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, similar a un vals, pero terminaba cada movimiento con un extraño paso hacia adelante. Nelson supuso que este hombre caminaba bailando, pero se dirigía directamente hacia él. Así que asumió que ese sujeto estaba borracho y se bajó de la acera para darle espacio cuando pasara por su lado. Cuando el hombre sonriente, bailarín, estuvo más cerca, Nelson pudo distinguirlo bien. Se movía con mucha gracia como para estar borracho. Era muy alto, flaco y llevaba un traje viejo. A Nelson le recorrió un escalofrío cuando le vio la cara. Tenía los ojos muy abiertos y desorbitados, la cabeza ligeramente inclinada hacia el cielo y su boca formaba una amplia y exagerada sonrisa. Con ese rostro y la mala impresión, Nelson prefirió cruzar la calle e ir hacia la otra acera antes de que el bailarín se le acercara más. Nelson apartó su mirada para cruzar la calle vacía, estaba completamente vacía. Cuando Nelson llegó hacia la otra acera, miró hacia el lado y vio al bailarín completamente quieto en paralelo a él. O sea que el bailarín no siguió andando hacia su dirección, sino que se paró cuando Nelson cambió de acera. Nelson se fijó en su cara y este estaba sonriendo todavía más, o sea, tenía una sonrisa enorme. Empezó a caminar de nuevo, pero esta vez no quitándole la mirada de encima al bailarín, quien no se movió. Cuando caminó un poco más hacia adelante, Nelson miró de nuevo y ya no vio al bailarín. No lo veía por ningún lado y por un breve momento sintió un alivio que no duró demasiado, porque cuando se dio la vuelta para mirar por donde estaba su acera, él estaba allí. Había cruzado la calle y ahora estaba en dirección hacia Nelson, ligeramente agachado. Y Nelson tuvo la sensación de que este hombre, aunque no podía verlo muy claro, lo estaba mirando. Nelson dejó de mirarlo durante unos segundos y el bailarín acortó su distancia. O sea que cada vez que Nelson dejaba de mirarlo, el bailarín daba pasos. Y cuando Nelson
lo miraba, se paraba en seco. Así que decidió quedarse parado mirándolo para ver si hacía algo más. Y el hombre sonriente comenzó a caminar hacia él de nuevo, dando pasos de puntillas muy exagerados, como si fuera un personaje de dibujos animados, acercándose sigilosamente hacia alguien. Y se movía cada vez más rápido. A Nelson le gustaría decir en esta historia que se puso a correr, que supo cómo reaccionar, se puso a correr o que se preparó para hacer algo contra este hombre, pero no, se quedó ahí quieto, paralizado, completamente en shock, mientras veía al hombre sonriente avanzar hacia él. De repente el hombre sonriente se detuvo de nuevo y en ese momento solo les separaba un coche. Nelson, cuando recuperó la compostura, le dijo al hombre: ¿qué diablos quieres? El hombre lo miró con una mirada desquiciada y pasados unos segundos volvió a mirar hacia el cielo, se dio la vuelta con la misma sonrisa y comenzó a bailar otra vez, alejándose. Nelson se quedó mirándolo sin perderlo de vista y en un momento el hombre sonriente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Nelson a toda velocidad. Esta vez corriendo. Nelson esta vez no se congeló y comenzó a correr tan rápido como pudo, más rápido de lo que jamás corrió en su vida. Corrió casi 2 cuadras hasta que salió de las calles donde estaba, que eran las secundarias, y fue hacia una avenida más iluminada. Miró hacia atrás aterrado pensando que el hombre sonriente estaba detrás de él, pero no lo vio por ningún lado. El resto de camino a casa siguió mirando por encima del hombro, miraba hacia atrás, miraba por todas partes, pero el hombre sonriente ya no estaba. Por suerte llegó a su casa y continuó viviendo en la misma ciudad durante 6 meses, pero nunca más volvió a salir a caminar de noche. Nelson admite que había algo en el rostro del hombre sonriente que siempre lo perseguirá. No parecía borracho, no parecía estar bajo ninguna sustancia, simplemente parecía completamente loco y desquiciado, y fue algo muy aterrador de ver. Como os digo, esta historia se convirtió en una especie de creepypasta, pero según esta persona le sucedió de verdad. Incluso tenemos vídeos en los que se ha simulado esta historia y son los que voy a estar poniendo en este vídeo, y la verdad es que cuando lo ves, la historia se convierte en algo muy aterrador. La siguiente historia se titula Estaba sola en casa y le sucedió a Aileen en el verano de 2017. Sus padres tenían una casa en Cabo Cod, se llama el lugar, donde se fueron a pasar el fin de semana sin su hija. Estaba a unas 2 horas en coche aproximadamente, así que no fue gran cosa para ellos dejar a su hija sola. Su madre le preparó un poco de comida y se la dejó en tuppers en la nevera para que Aileen comiera cuando quisiera, y le dejaron algo de dinero por si quería pedir una pizza o cualquier cosa que tuviera que hacer o necesitara. Todo iba bien después de que sus padres se fueron camino a su casa de vacaciones. La primera noche que estuvo sola se quedó despierta hasta las 3 de la mañana jugando en la Xbox. Se despertó muy tarde al día siguiente, aproximadamente a la 1 de la tarde, vio la hora y recordó que tenía planes esa tarde para ir a jugar a hockey con sus amigos. Se levantó de la cama y se metió a la ducha. Estuvo dentro del baño unos 45 minutos, ya que se daba duchas muy largas, y justo salió de la ducha y se estaba secando con la toalla cuando escuchó cómo se abría la puerta trasera. El baño donde se estuvo duchando se encontraba al final de las escaleras principales y desde ahí era fácil oír cómo la puerta metálica que daba al patio trasero se abría y cerraba en la planta de abajo. Ella se quedó paralizada, evidentemente sabía que sus padres estaban a 2 horas en coche, y se quedó parada durante unos 2 minutos con sus oídos atentos para intentar escuchar algo más. Pero no escuchó nada, ni pasos, ni golpes, ni siquiera una respiración. Pensó que simplemente era el viento o que sus padres habían vuelto antes de lo previsto. Se envolvió con la toalla, salió del baño y bajó lentamente las escaleras para comprobarlo. Mientras bajaba las escaleras, en su mente pensaba: obviamente no hay nadie en casa porque es imposible que no hayan hecho otro ruido. Pero aunque pensaba en esa lógica, tenía un muy mal presentimiento. Finalmente bajó los últimos escalones y dobló la esquina para entrar en la cocina, y a unos metros de ella se encontró con
un hombre que estaba completamente inmóvil con una enorme sonrisa en el rostro mirándola fijamente. Aileen admite que aunque se estaban mirando cara a cara, no puede recordar realmente los rasgos faciales del hombre. Simplemente recuerda su enorme sonrisa y que sus brazos estaban en una posición muy extraña, como invertida. Básicamente dijo que la pose del hombre parecía una pose demoníaca, que no era para nada natural, y la describió como la posición más aberrante que jamás haya visto. Casi le da un infarto en ese momento y de nuevo no pensó en qué hacer, simplemente actuó. En lugar de correr o quedarse paralizada o gritar, se acercó hacia él, levantó el puño y le dio el golpe más fuerte que pudo en la mandíbula, casi tirándolo al suelo. En el segundo posterior a que lo golpeó, Aileen salió corriendo escaleras arriba tan rápido como pudo, dejando caer la toalla a mitad de las escaleras. El corazón le latía a 1000 por hora y tras entrar en su habitación la cerró con llave y cogió su teléfono para llamar a emergencias inmediatamente. Llorando y temblando le explicó al operador lo que acababa de suceder y le dijeron que mandarían enseguida una unidad de la policía, pero que se mantuviera en la línea. Ella miraba fijamente la puerta, sentada en posición fetal en el suelo de su habitación, rezando para que la policía llegara lo más pronto posible. Cuando de repente vio detrás de su puerta, abajo vio la sombra de que había alguien ahí parado. De nuevo se puso extremadamente nerviosa, a temblar, muerta de miedo, y le dijo al operador: está parado fuera de mi habitación. Observaba la sombra moverse detrás de la habitación, rogándole a Dios que ese sujeto se fuera o que llegara la policía en ese instante. La operadora seguía hablándole, le decía: hola señorita, está ahí, pero ella no respondía porque no quería hacer ningún ruido, no se atrevía a hablar cuando este hombre estaba detrás de su puerta. Unos segundos después vio cómo la silueta se alejaba de su puerta y escuchó cómo bajaban los escalones. Después escuchó golpes en la puerta de la entrada y el sonido de un coche patrulla. Ella salió, bajó las escaleras y la policía por fin estaba allí. Y el hombre había desaparecido. Los padres de Aileen evidentemente no volvieron a dejarla nunca sola y ella ahora siempre revisa todas las cerraduras de las puertas y ventanas para asegurarse de que no pueda entrar nadie. Al sujeto nunca lo encontraron y eso contribuyó a que ella supiera que estaba libre por ahí y tuviera frecuentes pesadillas con él. La siguiente historia que vamos a leer hoy se llama Cuidado al buscar amigos por correspondencia. Esta historia le sucedió hace varios años a una chica a la que llamaremos Carol. En ese momento ella había encontrado su primer trabajo, el cual estaba ubicado en otra ciudad en la que ella vivía, así que decidió mudarse a esa ciudad para estar cerca. Todo iba muy bien en general, pero cuando tenía tiempo libre se sentía muy sola. Todos sus amigos estaban en su ciudad natal, su familia, etc. Así que no tenía con quién quedar. Fue durante los siguientes meses de su mudanza cuando se enteró de que existía una página web para conocer amigos y entonces la probó. Por un tema de seguridad, cuando se creó su cuenta, no dio información personal de ella, no puso su número ni su dirección evidentemente. Simplemente creó un perfil con su foto y describiendo sus gustos, aficiones, etc. Un mes después recibió un mensaje de un sujeto al que llamaremos Abraham. Carol recuerda cómo fue la primera conversación que mantuvieron. Él le dijo: hola, encontré tu perfil y estoy súper interesado en que seamos amigos. Vivo en el mismo estado que tú. Ella por algún motivo no le llamó la atención que este pudiera convertirse en un amigo suyo y le respondió educadamente que estaba intentando hacer amigos, pero que quizás estuvieran un poco más cerca, ya que él estaba en el mismo estado pero no en la misma ciudad y así. Por lo tanto, comenzaron a entablar esta conversación cuando Abraham le dijo en qué ciudad estaba. Le dijo: no solo estamos en el mismo estado, sino que estamos en la misma ciudad. Así que la conversación continuó porque ella no quería dejarlo hablando solo, no quería ignorarlo. Y Abraham le dijo: veo en tu perfil que has puesto que te gusta el anime, a mí me encanta, también veo que has estado en Japón, yo también he estado en Japón, no sé si vas a convenciones de anime, yo sí que voy, así que si vas podríamos ir juntos. Carol sintió que él le hablaba en un tono un poco desesperado de hacer amigos y se sintió un poco incómoda, así que se lo
lo dijo directamente a Abraham y a él no le gustó su respuesta. Después de algunos segundos, Abraham le contestó con un tono pasivo-agresivo: vaya, no exageres, simplemente pensé que podríamos ser amigos, ya que tenemos intereses similares. Carol insistió en que no estaba interesada y que no quería encontrarse con él en persona. Él fingió que estaba bien y luego volvió a centrar la conversación en otros temas como si nada hubiera pasado. Carol se desconectó del sitio web durante unos días y se concentró en su vida personal, ir a trabajar, hacer los deberes de la universidad. Cuando volvió a abrir su perfil y se encontró con varias solicitudes de amistad y mensajes privados en todas sus redes sociales, todos de la misma persona, afirmando lo siguiente: hola, soy Abraham del sitio web de amigos por correspondencia. Durante los días que no había abierto sus redes sociales, este tipo las había encontrado enviándole un montón de mensajes. Sin embargo, ella no había puesto esta información en la web de amigos, no había puesto sus redes sociales ni nada, así que ¿cómo la encontró? Respiró profundamente y tan educadamente como pudo le envió un mensaje a través del sitio web de amigos por correspondencia que decía: oye, no sé cómo conseguiste mis redes sociales, pero es bastante exagerado. Yo no te las di. No es apropiado que me envíes solicitudes. Y ya es inapropiado que me las envíes en una sola, pero me enviaste solicitudes en mis 4 redes sociales. Ella esperaba que el tema quedara zanjado y Abraham dejara de escribirle y entendiera el mensaje, pero él le contestó: lo siento, pero realmente quería hablar contigo. Y hace unos días que no estás en el sitio web, así que busqué tus redes sociales. Ella le respondió explicándole que tenía vida, tenía un trabajo, tenía cosas que hacer, así que si no se conectaba en la web de correspondencia durante unos días, era exagerado que él se pusiera así de insistente. Abraham insistió diciéndole: por eso te envié mensajes en tus redes sociales. Carol estaba harta y le preguntó cómo hizo para encontrarlas, pero él evadió el tema. Le pidió disculpas y le insistió: solo quiero ser tu amigo. Por un instante a Carol le dio lástima, pero no había nada más que hacer y le escribió: esta no es la manera de hacernos amigos. Me siento incómoda de que hayas encontrado información que no te di. No creo que debamos hablar más, no quiero ser tu amiga y lo siento, por favor no me contactes de nuevo. Y lo bloqueó. Lo bloqueó de todas sus redes sociales porque él las tenía todas, y de la web de amigos por correspondencia. Durante un par de meses todo estuvo normal, Carol seguía trabajando, seguía con sus cosas, cuando de repente recibió un mensaje en Facebook. El usuario no estaba en su lista de amigos y el mensaje decía: eres una zorra, gorda, fea y estúpida. Nadie te querrá jamás, nunca encontrarás a un hombre que te quiera. Eres tan jodidamente fea, ¿por qué no te decidas? Hazle un favor al mundo. Carol se quedó en shock y bloqueó la cuenta. A lo largo de un año, cada pocas semanas y por diferentes redes sociales, sufría acoso. Este tipo de mensajes llegaban a sus redes. Ella se había olvidado por completo de Abraham hasta que recibió un mensaje en el sitio web de correspondencia. La cuenta tenía un nombre de usuario aleatorio y recibió un mensaje igual a los demás: eres una gorda, fea, debes morir. Cuando recibió el mensaje por ahí, tuvo un clic de que era Abraham. Ella no solía tener problemas con nadie, así que no era probable que otra persona que no fuese él estuviera acosándola. Cansada de aquella situación, le respondió: Abraham, sé que eres tú. Este comportamiento es realmente triste y patético. Deténlo. De nuevo no pasó ni un minuto cuando él contestó: solo quería ser tu amigo, maldita perra. Cuídate. Ella pensó: ¿cuídate? ¿Acaso es una amenaza? Bloqueó la cuenta inmediatamente y durante 3 meses no pasó nada. Dejó de recibir mensajes agresivos hasta que un día cualquiera le llegaron mensajes de 2 cuentas claramente falsas de nuevo. Carol ya se había acostumbrado y las bloqueó de inmediato. 2 días después recibió un nuevo mensaje por Facebook de parte de un oficial de policía. Este oficial de policía se estaba comunicando con ella a raíz de un perfil que aparentemente creó en un sitio web llamado Ashley Madison. Carol nunca había escuchado de este sitio web. Esa página se utiliza para que la gente tenga aventuras, encuentros sexuales, etc. Que por cierto, haciéndole un parón a esta historia, Ashley Madison no sé si sigue activo, creo que sí, pero no sé si habéis visto el documental de lo que sucedió con esta web, que un hacker o un grupo de hackers expusieron a todos los infieles, porque la gente que se registra en esta web es gente que busca ser infiel, busca tener aventuras, y se destapó
toparon un montón de personas que tenían aventuras en Estados Unidos. Si queréis que hablemos sobre Ashley Madison, dejadmelo en comentarios porque estaría muy interesante hacer el caso sobre lo que pasó con esa web. Seguimos con la historia. Carol de ninguna manera se había creado un perfil allí. Y al principio pensó que este policía era falso, pero pronto él demostró la autenticidad en el asunto. Tuvieron una larga conversación y él le explicó que su departamento investiga la trata de personas y pensó que ella podía ser una víctima de trata. El perfil que supuestamente ella había creado en Ashley Madison tenía enlazada su cuenta personal de Facebook, así como otras formas de comunicarse con ella. Eso la dejó completamente en shock y el oficial le aconsejó que se pusiera en contacto con el sitio web y les pidiera eliminar el perfil. Pero fue bastante tajante cuando le dijo: pareces una chica dulce, no sé a quién has hecho enfadar, pero no leas el perfil, no leas la información del perfil que han creado a tu nombre en Ashley Madison. Por desgracia, la curiosidad pudo más con ella y revisó el perfil. Había algunas de sus selfies que tenían sus redes sociales y descripciones grotescas sobre lo que quería que le hicieran las personas que contactaran con ella por Ashley Madison. Afortunadamente, el sitio web tomó medidas rápidas para eliminar el perfil. La siguiente vez que recibió uno de esos mensajes de odio en línea, Carol perdió la paciencia. No se contuvo y lo maldijo por ser tan inmaduro y repugnante, y le dijo a Abraham, quien era quien le estaba enviando de nuevo un mensaje: adivina que nadie jamás querrá ser amigo de un fenómeno como tú. Y la cuenta bloqueó a Carol, no ella a la cuenta, sin responder. No recibió más mensajes durante un tiempo. Y una noche estaba cerrando su turno en el trabajo, esperando afuera a que su hermano la recogiera, mientras escuchaba música. Se despidió de su manager y estuvo sola durante unos minutos cuando recibió una notificación por Instagram. Decía: perra fea. Ella suspiró y puso los ojos en blanco mientras abría el mensaje, pero antes de poder contestar, llegó otro mensaje que le hizo quedarse congelada. Decía: estás completamente sola en este momento, zorra. Podría matarte ahora mismo si quisiera. Nadie te encontrará, nadie. Carol pegó la espalda en la pared y se movió lentamente hacia la puerta del negocio donde trabajaba. Quería salir de ahí, pero su hermano todavía no había llegado. Y le empezaron a llegar más y más y más mensajes. Decían: eres tan jodidamente fea, ¿lo sabes? Nadie te querrá jamás. Tu familia probablemente ni siquiera te extrañará, perra asquerosa. Debería matarte ahora mismo. Ella comenzó a temblar y a llorar justo cuando un coche se detuvo enfrente de la tienda y era su hermano que fue a recogerla. Respiró profundamente, salió corriendo de la tienda, a la cual cerró, y entró al coche de su hermano, que le pedía perdón por haber llegado tarde. Carol explotó y le gritó: arranca, llorando y temblando. Y en ese momento le contó a su hermano todo lo que estaba pasando con Abraham. Su familia tuvo una reunión pocas horas después junto a ella para analizar la situación. Revisaron los mensajes, los insultos, el acoso que había recibido durante tantos meses y quisieron llamar a la policía, pero Carol les pidió que no lo hicieran. No tenía ni idea de quién era Abraham, ni de cómo podía encontrarlo, ni de cómo podía hacer una denuncia, presentar una denuncia en su contra si no tenía información de él. En lugar de eso, llamaron a un familiar que trabajaba en el sector de tecnología e información, y este le dijo a Carol que le recomendaba borrar todas sus cuentas y crear nuevas para que él no la encontrara. Carol también le contó a su gerente lo que había sucedido y este decidió cambiarle el turno a turno de mañana para que ella saliera del trabajo cuando todavía era de día. Eso ayudó, ella se sentía un poco más segura, pero no del todo, porque Abraham sabía dónde trabajaba y al cabo de un mes terminó renunciando. Por suerte, todo el acoso cesó y hasta el día de hoy Carol no ha recibido más mensajes insultándola. Y aunque no se tomaron medidas contra Abraham ni pasó nada con él porque no lo denunció, aunque ahora esté bien, es inevitable cuando reciba un mensaje en el móvil o una solicitud o lo que sea que su corazón no se acelere, porque no sabe si Abraham en algún momento volverá a su vida. Esto es todo sobre las historias aterradoras de hoy. Dejad en comentarios si habéis vivido algo similar. ¿Qué opináis sobre estas historias? Si queréis que hagamos el caso de Ashley Madison. Y si os ha parecido interesante este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mis redes. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!